un libro como otro, y la mayoría de la gente sencillamente ni la ha leído. Muchas personas, incluso ateas, y esto es el valor de la Biblia en sí misma, muchas personas ateas, agnósticos, han profundizado en la investigación de la Biblia con un solo deseo: de encontrar los errores suficientes para ponerla de evidencia. Pero en muchos de los casos, muchísimos de los casos, han resultado en todo lo contrario, que estas personas se han convertido. Porque la Biblia es un libro vivo, un libro que ejerce poder. Además de que este libro, que estamos hablando, la Biblia, ha sido uno de los libros, o el libro más ampliamente perseguido, aquí lo tenemos todavía. Y cada día más extendido por el mundo. Y ha recibido desde el primer momento toda clase de persecución. Aun en tiempos donde no existía una producción como hoy, se buscaban para destruirla. Pero evidentemente, si es palabra de Dios, como nosotros lo aceptamos, eso nunca va a ser posible. Hoy está llegando a más personas del mundo que nunca, porque se han distribuido precisamente en papel, y hoy, aprovechando las nuevas tecnologías, están llegando a aquellos países que sería imposible llegar de forma física a través de las redes, a través de Internet. Y está llegando a muchas personas que de otra forma no podría llegar. Más fácil, de esta forma se cumplen las palabras de que el Evangelio de Dios, las buenas nuevas del reino, serían predicadas por todas las letras habitadas. Y en el tiempo que vivimos esto se hace más efectivo que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Como la Biblia ha sido acusada, como he dicho anteriormente, de diferentes formas y maneras para negar su inspiración, podríamos hablar mucho sobre este tema, porque es un libro inmenso, lleno de historia, lleno de profecía. Vamos a ver 6 puntitos que espero que, una vez considerado, nos fortalezca, no la confianza que a veces tenemos, sino que tengamos la base suficiente a través de la misma Biblia, porque la defensa viene a través de ella, de que es la palabra de Dios y que es inspirada. Vamos a ver primero ya decía yo. Pasa, ese mismo. Vamos a ver ahora su historia y su autoría. Es el libro más singular que podemos ver en toda la historia de la humanidad. Porque es un libro que no tiene un solo autor. Tiene por lo menos 40 autores. Y no es un libro que se ha escrito ahí en un tiempo de vacaciones, sino que ha sido un libro que se ha escrito durante un periodo de más de 1500 años. Notemos, 40 personas diferentes en un periodo de casi 1600 años, y personas que han vivido, que son de culturas diferentes. Personas también que son diferentes en cuanto a su situación, porque hemos visto que en la Biblia encontramos pescadores, encontramos poetas, encontramos campesinos, filósofos, reyes, encontramos estadistas, encontramos personas de toda clase. Pero lo más asombroso de todo ello es que armoniza desde el principio al final. Es curioso, comenzamos la Biblia en el primer libro con la caída del hombre, el paraíso perdido, y termina la Biblia con el paraíso recobrado. Es curioso, ¿verdad? Y desde el principio a fin va a llevar esta línea. Y cómo Dios, a través de los siglos, ha ido desarrollando un plan de salvación para recuperar lo que un día se había perdido. Ese es más o menos el esquema de la Biblia. Lo curioso, como dije antes, que aunque hablaron de centenares de temas controvertidos, todos armonizaron. ¿Os imagináis eso posible? Por un momento imaginar una cosita. Cojamos a 10 personas ilustres de un mismo país y van a escribir su opinión sobre un solo tema controvertido. Y después de terminar, ¿pensáis que estarían todos de acuerdo? Imposible, es que no lo vemos. Simplemente la prensa, una misma noticia, cada uno la expone de una forma diferente. Cualquier cosa que surge hay opiniones diferentes.
Pero esto es lo que nos muestra precisamente que la Biblia, aunque la escribieron 40 hombres, tiene un solo autor. Y ese autor, todos sabemos quién es, ¿verdad? No puede ser otro que Dios, porque lo demás no está en la mano de nadie, ¿verdad? Por eso, la misma palabra de Dios nos confirma este hecho. Ahora, aquí, en 2 de Pedro capítulo 1, 21, notad lo que dice la palabra. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, es decir, ella misma se define como inspirada de Dios. Y no solamente ella, sino el propio escritor que la escribe. Como vamos a ver ahora un poquito más adelante, los propios autores de la Biblia, que es también lo singular, no se dan la prominencia de ellos mismos. Es decir, encontramos esto en la Biblia: candidez y honradez en los escritores. Hoy podemos mirar la historia, lo que sucede en la historia de los países, sobre todo en el pasado. Cuando había victorias, lo proclamaban en grandes. Los errores y las derrotas no las ponían. Querían tener una historia intachable en los países. Pero sin embargo, los escritores de la Biblia es todo lo contrario. Encontramos casi desde el principio a final expresando sus errores, expresando sus miserias, expresando sus pecados. Esto muestra honradez. Cuando uno ve eso en un libro, cuando esto que ellos expresan de su propia persona no lo exalza ante el mundo, sino que hoy se diría que los hunde, ¿no? Porque le quita credibilidad. Sin embargo, eso demuestra honradez. Por eso todo lo que vemos escrito por ellos ya de por sí nos da una garantía. Hay muchos casos en la Biblia, casi en todos los libros encontramos este punto. Vamos a analizar, por ejemplo, un caso: Moisés. Bueno, ya lo había pasado. Moisés fue un caudillo. Fue alguien, en cierto sentido, parecido a Cristo, ¿no? Porque él mismo dijo que habría un profeta semejante a mí, ¿verdad? Él recibió un pacto. Él recibió las leyes de Dios. Él podía haber sido una persona prominente, que en sí lo fue, pero dijo a los ojos del mundo. Pero cuando analizamos su vida, vemos que pone de manifiesto sus errores, sus pecados, su desobediencia. Por ejemplo, si leemos número 20, del 1 al 13, es un acontecimiento que sucede allá en el desierto de Madián, en Cades y en la región de Sin. El pueblo tiene sed, como siempre, está quejándose, está protestando, y entonces Moisés le dice: vamos a Dios y os daremos agua. En ese relato, Moisés, seguramente en su enfado, no le da la gloria a Dios. Y él lo pone de manifiesto aquí, ¿no? Él registró estos sucesos y él manifiesta su honradez mostrando esta misma falta. De hecho, en Deuteronomio 32, 50, 52, notad lo que se escribe sobre Moisés. Sube, en palabra del Señor, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Le enseña, ¿verdad? Llegan por fin después de 40 años allá a la frontera de la tierra prometida, pero le dice: sube y mira, porque tú no vas a subir. Y lo escribe él. ¿Y por qué? Él mismo dice: por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Y ahora le dice: verá, pero no entrará. La cantidad y la honradez del escritor. Él pone de manifiesto sus errores, sus pecados y el consecuente castigo por no darle la gloria a Dios cuando debería de haberlo hecho. ¿Y qué podemos decir de los apóstoles? Siempre nos reímos de su vida cuando lo estamos estudiando. Parece que no sabían de nada, no entendían nada y estaban 3 años y medio con Jesús. Tenemos ahí en el caso de Mateo,
16, 5, 12. Se nos dice que eran lentos para entender. Recordemos el relato cuando le dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Ellos rápidamente interpretaban que estaba diciendo que hacía falta pan, que no habían traído el pan, que se le había olvidado, ¿no? Ellos no entendían, iban por otro camino, ¿no? O en muchas ocasiones también manifestaron falta de fe. Recordamos el relato que se menciona en Mateo 17, del 18 al 20, cuando no pueden curar a un muchacho y le dice Jesús, y le pregunta a Jesús, ¿por qué no lo he podido echar demonio? Y dice, por vuestra falta de fe. No tendrían que haber puesto esto en la Biblia y no pasaba nada, ¿no? No cambiaba el sentido del mensaje, pero ellos estaban revelando su falta de fe. ¿O qué pasa con su deseo de prominencia? ¿Cuántas veces había dicho Jesús que el reino de los cielos, el primero era el humilde? Pero ellos seguían pensando en quién se pondría en el nuevo reino, a la derecha y a la izquierda de Jesús. Vemos que eso le pregunta a la madre o los propios hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. ¿Y qué pasa con el resto de los apóstoles? No son menos. Empiezan a pelearse porque ellos también lo querían, como niños. Pero vemos también aquí otro episodio de candidez. Y también ponen de manifiesto sus debilidades. ¿Qué pasó la noche de su arresto? Un poquito antes ya estaban diciendo, Pedro, que nunca te abandonaré, ni nosotros tampoco, moriremos si tú mueres. Lo arrestan y rápidamente desaparecen. Hemos visto esta serie de evidencias, ¿no? ¿Pero quién la escribió? Mateo. Todas la vemos en el Evangelio de Mateo. Y Mateo formó parte de todos estos relatos. Eso a mí, cuando una persona manifiesta sus defectos, sus problemas, su sinceridad en sus fallos, ya de por sí me da garantía de que cuando dice otra cosa también es cierto. Ahora vamos a ver otro aspecto de la Biblia que la hace diferente. Vamos a ver la Biblia y la ciencia. Evidentemente la Biblia no es un libro científico. No se escribió para explicarnos ciencia, para ir explicándonos el funcionamiento de los astros. Pero es curioso, cuando toma algún punto sobre ciencia, nunca se ha rectificado en los descubrimientos posteriores. Nunca se ha podido mostrar que lo que decía era mentira. Y aunque vivió en un tiempo donde había variedades de explicaciones sobre muchas cosas que hoy nos reímos, ellos eran diferentes en su argumentación. Y muchas veces estoy seguro que ni siquiera los propios escritores se daban cuenta de lo que estaban escribiendo. Pero mirad, la visión antigua de la Tierra. Es decir, prácticamente hasta el siglo XVII pasado, que ya se empezó a usar el telescopio, apareció Newton con la ley de la gravedad, no se conocía ni mucho menos con evidencia ni exactitud cómo era la Tierra, y mucho menos cómo se encontraba en el espacio. Por ejemplo, miremos, esta es una de las opiniones que existían más o menos en el tiempo que se escribió la Biblia por los babilonios y otras civilizaciones. Así veía la Tierra, como una cúpula, la Tierra redonda, plana, por supuesto, flotaba sobre las aguas, porque las aguas del universo, y el cielo, lo que es, de hecho, el firmamento, le pusieron allí los nombres que hoy conocemos por firmamento, pensaban que era algo sólido, de metal o de roca. Y los astros estaban colgados, es decir, ellos no entendían cómo podía estar nada flotando en el espacio. Esto es como ellos veían la Tierra. ¿Qué dice la Biblia sobre la forma de la Tierra? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Que la Biblia habla de la forma de la Tierra? A lo mejor nunca nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Isaías 40:22. Si queréis podría acompañarnos. Nos dice, bueno, lo vamos a leer, porque mientras lo preparaba también me di cuenta de un detalle.
Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Hasta ahí, el círculo. La palabra que utilizan, en otras traducciones lo utilizan como globo o como esfera. La idea es como un globo. Mientras, esto son palabras de Jesús, del Señor, de Dios. Él dice sobre la esfera o sobre el círculo de la tierra. Pero después yo me di cuenta de un detalle que yo nunca lo había visto, pero que lo entiendo de esta forma. Notad lo siguiente: Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Los cielos, hasta hace muy poquito, el universo en general, ¿no? Existía la duda, no tenían explicación hasta que ya empezaron a descubrir el Big Bang, de que era eterno, que siempre había existido, pero después se ha demostrado que se va extendiendo, que sigue hoy todavía en expansión. Y aquí te está diciendo eso: despliega sobre un cielo como una cortina o como una sombra que va desplegada. Es decir, un detalle que en aquel tiempo ni siquiera tenían la más mínima idea de esa posibilidad. El escritor se ve evidente que aunque escribió esto hace 27 siglos, él no encajó con las ideas que tenían otras civilizaciones cercanas o junto a ellos. No tenían esa idea. ¿Y qué pasa sobre cómo está la Tierra en el espacio? También había ideas diferentes, ¿verdad? Hasta hace poco, ya como he dicho anteriormente, que se descubrió la ley de la gravedad por Newton, no se sabía en qué situación se mantenía la Tierra. Así lo veía. Esta es lo que muestra una visión hindú del tiempo de la Biblia, de cómo se pensaba que estaba sujeta a la Tierra. Notad, una gran tortuga, encima unos elefantes y encima la Tierra plana. Debajo también, que no viene aquí, ellos pensaban que había una gran serpiente y que estaba flotando sobre las aguas. Esa es la visión que ellos tenían sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque no había medios científicos para ir más allá de lo que la vista te llevaba. Entonces lo explicaban desde una forma visual, empírica, ¿no? Es decir, que la gente explicaba lo que veían, no podían ir más allá. Sin embargo, la Biblia nota lo que dice. Os invito a ver Job. Vamos ahora a ver (26:7). Dice, esto es lo que enseña la Biblia sobre la tierra. Eso es como hoy, como lo sabemos que es hoy, pero en tiempo de Job, hace ya casi 30 y pico siglos. Job 6:27 nos dice: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Es decir, esto era impensable en ese tiempo. Por ejemplo, para que nos demos cuenta, no fue hasta el siglo IV de nuestra era, es decir, antes de nuestra era, que Aristóteles dio una idea de que la Tierra pudiera tener, teóricamente, una forma esférica. No globo, pero sí esférica. Pero jamás aceptó que estuviese en el espacio. Ellos pensaban que el universo eran diferentes esferas y en cada esfera sólida había un planeta. La Tierra era el primero, luego estaban los demás planetas alrededores, y mientras estas esferas se iban moviendo, era la visión del movimiento de los planetas. Esta es la idea que ellos tenían. Hasta que ya, como dije anteriormente, se descubrió el telescopio y empezó a tenerse una idea diferente, y especialmente no vimos la respuesta visual hasta que empezaron los satélites y los viajes al espacio, que nos dieron una visión real de lo que era la Luna y los planetas. Ya también hemos visto lo que dice la Biblia, ¿verdad?, sobre este tema.
Hemos visto que en ese tiempo nadie podía imaginarse que la Tierra era un planeta suspendido en el vacío. Aquí vemos que no solamente la Biblia, el originador de la Biblia, no digo el escritor, ¿no? El originador, no solamente iba más allá era diferente su visión de la cosa a lo que era actual en su tiempo, sino que iba mucho más allá en el conocimiento de la ciencia, ¿verdad? También es importante ver otro aspecto importante de la Biblia. Vamos a ver cómo concuerda también con la medicina. Igual que en un libro científico, tampoco tenemos a la Biblia como un manual de medicina, donde encontramos recetas o síntomas de enfermedades, ¿no? Pero es curioso cómo se adelantó en muchísimo a su tiempo, cuando empezó a dar normas de higiene y otras normas que protegían a los israelitas de los demás pueblos que había en su alrededor. Es curioso porque no fue hasta el siglo XIX que se descubrieron que los virus y las bacterias se propagaban por el contacto, se propagaban por el aire. Hasta ese tiempo, incluso estoy hablando de unos 150 años atrás nada más, ¿no? Había médicos que estaban a lo mejor tocando un cadáver y de pronto le llamaban, iban corriendo al paritorio y empezaban a tratar a una mujer que estaba dando a luz. Resultado que muchas veces morían por transmisión de enfermedades. Y estamos hablando solamente hace unos 150 años, cuando ya empezó a descubrirse este tema y empezaron a funcionar lo que llamamos, se me olvida el nombre, lo antiséptico, es decir, la ciencia antisepsia se llama, ¿no? Que es el uso de antisépticos para limpiar y apartar y matar los microbios, ¿verdad? Sin embargo, imaginémonos cómo era la cosa pues 2000 años más, 2000 años, no, 3000 años atrás, ¿no? Recordamos cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿no? Cómo Dios le dio leyes que lo protegían de muchísimas enfermedades. Por ejemplo, en Deuteronomio 23:13 se usaba la estaca para cuando saliera fuera del campamento, hacer sus necesidades, hacer un agujero y poner sus necesidades y cubrirla. ¿Con qué propósito? Primeramente, para que no hubiese contacto y contaminación. También las moscas, es decir, posándose sobre los excrementos, también transmitían enfermedades. Una enfermedad que es muy común y que de hecho está sucediendo hoy en muchos países donde no hay normas sanitarias o no hay medios sanitarios es la sigelosis, una enfermedad que se transmite a través del contacto con microbios o lo transmite también las moscas. Aquí vemos ya una norma muy avanzada en su tiempo, porque nadie sabía la transmisión de las infecciones ni de las enfermedades. Luego tenemos el caso de cómo evitar la propagación de las enfermedades. Aquí se nos muestra cómo se exigía que cuando una persona tocaba un animal muerto, que haya muerto es decir, por enfermedad, que no haya sido por accidente, porque por accidente no había problema, si lo tocaba, quedaría inmundo. Es decir, no podía acercarse ni tocar nada. Todo lo que tocara quedaría también inmundo. ¿Con qué resultado? Para evitar que al tocar un animal muerto, que podría haber sido muerto por alguna enfermedad contagiosa, pues la transmitiese al resto del pueblo, ¿verdad? Luego tenemos otro caso, ya se me olvidó, bueno, la cuarentena. Levítico 13, del 1 al 5, está mostrando también el tema de la lepra. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad incurable. Entonces había unos rituales donde se observaba si había algunas manchitas raras en el cuerpo de un hombre o una mujer, se observaban y si veían que podía ser de lepra, lo aislaban durante 7 días. Si a los 7 días volvían a verlo y seguía igual o había profundizado más, o había hecho más grande, lo volvían otros 7 días de cuarentena. Pero si por el contrario, esta manchita blanca que se ponían para la lepra, que seguían más profundas, se van poniendo negras, decían que ya lo dan como limpio. ¿Por qué lo harían? Simplemente para evitar también el contagio de la lepra. También la limpieza cuando se tocaba cadáveres. También estamos hablando de hombres, es decir, o mujeres. Cuando se tocaba un cadáver de hombre, también había
un tiempo de aislamiento. Se tenía que quemar las ropas o lavarlas profundamente, o todo aquello cacharro que había tenido contacto, ¿verdad?, con la persona fallecida. Es decir, esto era impensable en aquellos tiempos. Solamente por ponerte un ejemplo, en el mismo tiempo que está sucediendo esto, os voy a poner un ejemplo de cómo veían el tema de la enfermedad de los egipcios, una de las civilizaciones más avanzadas en aquel tiempo. Se encontró hace unos años, y se conserva todavía, lo que era el papiro de Ebert, una recopilación de los conocimientos médicos de Egipto que data aproximadamente del año 1550 a.C., es decir, el tiempo en que empezó a escribirse más o menos el Antiguo Testamento. Este rollo contiene unos 600 remedios para diversas dolencias, desde la mordedura del cocodrilo al dolor de una uña de pie. Notamos, la Enciclopedia Internacional Standard Bible dice: los conocimientos de aquellos médicos eran puramente empíricos, muy influidos por la magia y nada científico. Aunque la mayor parte de aquellos tratamientos eran simplemente inútiles, no servían para nada, pero había muchos que eran incluso peligrosos. Por ejemplo, uno de los tratamientos que se prescribía para curar una herida consistía en aplicar un preparado de excremento humano mezclado con otra sustancia. ¿Os imaginamos hoy? Si ya Dios decía, tenéis que enterrar el excremento, lo hizo todo lo contrario. Había que untarlo. Vemos cuán diferente, ¿verdad?, era en el mismo tiempo la visión de las enfermedades. Y yo pienso, Moisés era contemporáneo de los egipcios. Recordamos que él fue egipcio, vivió con los egipcios, es decir, él estudió todas las cosas de los egipcios, no dice la palabra, pero sin embargo él, cuando escribe la Biblia, él no escribe en la Biblia lo que había aprendido de los egipcios, porque revela que él escribió lo que Dios le había revelado a través de la ley. No muestra él escribe, pero no se muestra él como el autor. Por eso la Biblia, yo pensaba cuando leía estos textos antes, la Biblia en el Salmo 90:10 nos dice que el hombre vive 70, 80 años, ¿verdad? Y digo yo, en aquellos tiempos, si hace solamente unos 50 o 60 años, la edad del hombre, por ejemplo, en Occidente podía ser de 40 o 50 años, ¿no? Pero evidentemente con estas medidas sanitarias estaban por encima de la edad normal que vivían precisamente en otras civilizaciones. Otra cosa que sobresale de la Biblia y que nos da la garantía y la seguridad que no es el autor los que lo escribieron, sino que es Dios, es la arqueología confirma la veracidad de la Biblia, es decir, su exactitud histórica. Es algo que siempre se ha puesto en tela de juicio en muchos aspectos de la Biblia, pero la Biblia, a través de los años, la historia y la arqueología a través de los años han revelado que la Biblia tenía razón. Por ejemplo, Poncio Pilato, en Mateo 27, 24-26, aparece aquí como aquel que manda crucificar a Jesús, ¿verdad? Y en Lucas 3 muestra que era gobernante de Judea. Sabéis que hasta hace muy poquito no aparecía en ningún relato histórico, al margen de la Biblia, la existencia de Pilato. Por lo tanto, los críticos de la Biblia lo que hacían constantemente es poner en tela de juicio la existencia de este personaje. Sin embargo, es curioso, un tal Richard J. Edwards escribe sobre unos hallazgos que hubo en Cesarea en el año 1961. Lo que yo voy a leer lo escribió él en el 1979 y dice lo siguiente: por 1900 años escribió él, es decir, Pilato, por 1900 años escribió él, Pilato existió únicamente en las páginas de los evangelios y en los recuerdos vagos de historiadores romanos y judíos. No se conocía casi nada acerca de su vida, algunos decían que ni siquiera había existido. Pero es curioso, como he dicho antes, habéis escuchado hablar de, no hace falta el nombre, trabajando en Cesarea, en los años 60,
del siglo pasado, un trabajador levantó una piedra que se usaba como escalera y apareció esto, esa piedrecita. ¿Y sabéis lo que ponía ahí? En español. Viene en latín, pero yo lo he puesto en español. Mirad lo que ponemos. Al pueblo de Cesarea, Tiberio Poncio Pilato, prefecto o gobernante de Judea. No solamente aparece el nombre, sino su posición. Aquellas personas que tenían dudas sobre su existencia o que buscaban encontrar esas dudas, tuvieron que callar, ¿verdad? Tuvieron que callar. Y hay otro parecido, otro hecho muy parecido también en la Biblia. Durante mucho tiempo, también se negó la existencia de Belsasar. Cuando leemos en Daniel capítulo 5, todo el capítulo en general, está hablando de esa fiesta que hizo Belsasar, que invitó a 1000 de su gente importante, que durante un periodo en que estaba utilizando los utensilios del templo, apareció una mano en la pared, ¿verdad?, que decía Mené, Mené, Taquín, Parsin, ¿no? Ahí aparece este nombre, sin embargo no aparecía durante los siglos en ningún otro lugar. De hecho, algunos negaban su existencia porque pensaban que, como dice mucho en la enciclopedia, que en ese periodo el rey era Nabonido. Después aparecieron ciertas cosas, como estas, las ruinas, cilindro de Nabonido y crónicas de Nabonido. Ahí ya se muestra en escritura cuneiforme que Nabonido era el padre de Belsasar. Belsasar evidentemente era su hijo, y que como Babilonia está en una ruta muy importante comercial, muchas veces el padre estaba en otra ciudad y entonces se quedaba como rey de Babilonia, precisamente como muestra Daniel en esa noche que fue destruida, es decir, que fue muerto. Él estaba como rey. Él estaba como rey. Pero es curioso también que algo que no entendían, porque la Biblia, Daniel ponía, cuando le reveló el significado de estas palabras, Manem, Menem, Mene, Tekep, Uparsin, le dijo, mira, te daré el tercer lugar en mi reino. ¿Y por qué le da el tercero y no el segundo, como hacía normalmente? Porque el primero era Nabonido, el segundo era él, y le daba el tercero. Aunque con lo que pasó esa noche ya creo que se quedó sin ninguno. Hoy, no sé si alguno de vosotros habéis estado, me imagino que sí, en el Museo Británico. Si alguna vez vais, prestad atención a muchos de los detalles que hay allí. Os vais a encontrar con muchas de estas tablas y sobre todo os vais a encontrar con efigies y documentos. Yo estuve allí hace un par de años, de muchos de los personajes que se mencionan en la Biblia. Vamos a encontrar información sobre Ezequías, Manasés, Onrim, Acá, Peca, Maén y Oseas, reyes de Israel, que durante mucho tiempo tampoco se aceptaba su existencia. Aparecerá también un cuadro donde se ve cómo Jehú, rey de Israel, está entregando los tributos al rey de Asiria. Es decir, vemos que cómo la arqueología hoy está dando evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. Y algo que destaca de la Biblia sobre otro libro es que es un libro de profecías. ¿Y quién puede profetizar sin equivocarse? Si no es aquel que ve el pasado como el presente y el presente como el futuro. Es Dios. Para Dios no hay nada oculto. Por lo tanto, como dice Isaías, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Esas son las palabras de Dios a través de Isaías. Yo anuncio desde el principio el final. Para él no hay nada oculto. Y eso se muestra a través del cumplimiento de las profecías.
La Biblia en realidad sí podemos decir que es un libro de profecía, no un libro científico, no es un libro de, de sanidad, pero sí de profecía. De hecho, la primera profecía que aparece en la Biblia es la de Génesis 3:15. Allí encontramos una profecía que aparece después del pecado. Es una profecía de restauración y de esperanza. Esa profecía comienza a cumplirse y no para su detalle y cumplimiento hasta, como vimos al principio, hasta que viene el Mesías. Y su cumplimiento final es cuando venga su reino. Paraíso perdido a paraíso recobrado. Por eso podemos decir que la Biblia está llena de profecías. En cada libro antiguo prácticamente hay profecías. Vamos a ver ahora algunas. Podríamos tirando mucho tiempo hablando sobre todo las profecías que se cumplen en Jesús. ¿Sabéis cuántas profecías se cumplen en Jesús del Antiguo Testamento? Unas 360. Es decir, y que todas se cumplan sin fallo, demuestra que quién es su autor. Además, la profecía del cumplimiento no nos lo inventamos, porque vemos que los propios escritores de la Biblia generalmente muestran la profecía en el Nuevo Testamento que era predicha o profetizada en el Antiguo. La mayoría de las profecías que se cumplen en Jesús son imposibles de preparar el cumplimiento. Vamos a ver simplemente 8. Y no vamos a leer los textos, pero los conocemos. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Génesis 49:10 que él sería de la tribu de Judá. Lucas 3:33 nos lo confirma cuando empieza a hablar de la genealogía y llega a Judá como descendiente de Jesús. También nacería en Belén, vivía en Nazaret. Por las circunstancias que sabemos, por el decreto que dio el gobernador, tuvieron que ir a la tierra de sus padres, que en este caso fue Belén, y nació allí. Miqueas ya decía que nacería en Belén, en Éfrata. Nacería de una virgen, Isaías 7:14 lo dice. Mateo 1:18 muestra cuando el ángel se aparece a una virgen dándole el mensaje de la venida de Cristo, si ella lo aceptaba, ¿verdad? Dice que predicaría en Galilea y cercanía del río Jordán. Isaías 8:23 y 9:1 dice esto. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16 también lo está apoyando cuando dice, entre otras cosas, y tú, Saulón, allí está en la oscuridad, vendrá la luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí también se cumple la profecía de Jesús, de la profecía que hizo Zacarías. Tenemos también, sería despreciado por el pueblo judío. Zacarías 9:9 es donde se profetiza y Juan 12:13-14 es donde se cumple. También dice que sería traicionado por uno de los suyos. Salmo 41:10 y se cumple en Marcos 14:10 y en Zacarías, que no lo he puesto ahí, incluso dice la cantidad por la que sería vendido, 30 monedas de plata, ¿verdad? Que también se cumple y se aparecen los evangelios. Sería crucificado por los malhechores. Es algo que se profetiza en Isaías 53, donde se habla sobre el siervo sufriente. Entre ellos dice que será sepultado entre los ricos, ¿no? Y luego se cumple en Mateo cuando es sepultado en un sepulcro que le cede le cede uno de los discípulos. ¿Perdón? Exacto, ese. Se me había ido de pronto. Y por otro, también algo imposible de profetizar con un hombre que sería muerto, pero también sería resucitado, ¿verdad? En Salmo 10:10, 16:10, y se cumple en Mateo 28:9. Estas son profecías que se cumplen como, en Jesús. Pero hay una que a mí me llama mucho la atención.
del Antiguo Testamento, porque la mayoría de las profecías son del Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo. Pero esta va enfocada, la que vamos a ver ahora, todo en el Antiguo Testamento. Una profecía contra Babilonia. Habéis oído hablar de ella, ¿verdad? Babilonia era la capital en aquel tiempo. Bueno, primero es curioso, cuando se hizo esta profecía, la hizo Isaías, que vamos a analizar, él la hizo unos 700, en el año 750, él profetizaba, ¿no? Cuando él hizo esta profecía, todavía no llegaría a su primer cumplimiento hasta unos más de 150 años después. Quiero decir, que cuando él profetiza sobre Babilonia, a la que se llama en la Biblia, le dicen que era hermosura del reino, o la joya de los reinos, porque toda vez hemos visto hablar de Babilonia, no los harines colgantes. Bueno, era una de las 7 maravillas de su tiempo, cuando tenía su máximo esplendor. Pero en el siglo VIII, sí, cuando Isaías hace esta profecía que vamos a mirar, todavía era simplemente una ciudad o una potencia satélite de Asiria. Es decir, no tenía todavía el poder. Faltarían todavía casi 150 años para que apareciera como potencia. Babilonia, en el tiempo en que se cumple la profecía, era una ciudad muy importante. Importante primeramente en sentido comercial. Estaba en un sitio muy estratégico donde había una línea comercial que unía el oriente, es decir, el Golfo Pérsico con el occidente. Es decir, había mucho movimiento comercial, entonces era muy rica. Luego estaba perfectamente protegida. Ahí hay una ilustración simplemente, vemos el río Éufrates, está prácticamente a las dos orillas. Luego, es decir, son canales que habían preparado, y luego tiene es decir, una muralla de unos 7 metros de altura, eran dobles murallas, y la primera muralla y la segunda había unos 12 metros de separación. Es decir, que cualquier invasión primero tenían que pasar a través del río. Segundo, tenían que saltar la primera muralla y después saltar la segunda, algo prácticamente inexpugnable. Por eso estaban súper confiados en que no sería asaltada. En aquellos tiempos, cuando se hacía muy complicado para las potencias que atacaban entrar en una ciudad, lo que hacían era sitiarla para que se muriesen de hambre o de sed o se rindiesen. Y entonces, claro, aquí era imposible. De sed no se podían morir porque estaban en medio del río y tenían canales que regaban todo el interior. Y luego de alimentos, según dice Heródoto, habían guardado alimento para muchísimos años. Es decir, que yo creo que se morían ante los sitiadores de lo que estaban dentro. Es decir, por eso una de las cosas que tenían los babilonios es la seguridad de que eran inexpugnables. Pero lo más curioso es que cuando el profeta Isaías escribe la profecía, no solamente la profecía está ahí, en Isaías 14, 22, 23. Dice lo siguiente, para que sigamos la línea. Porque yo, dice el Señor, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijos y nietos, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en laguna de agua, y barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Cuando escribe este Isaías recordamos que todavía no era potencia, y está hablando de cuando sería. Pero lo curioso es que siendo esa gran potencia que era y tan segura, ya le estaba diciendo que sería eliminada. Y esto, como dije anteriormente, se escribió 150 años más o menos antes de que sucediera. Pero claro, ¿cómo podrían hacer esto? La Biblia también nos da respuesta. 150 años antes de que sucediera, la Biblia nos muestra el nombre de conquistador, mucho antes de que éste naciera, y también nos muestra la forma en que Babilonia sería conquistada. Esto lo tenemos en Isaías 44, del 27 al 45. Lo vamos a ver porque es muy interesante. Es decir, aquí ya está mostrando, no solamente que ya es interesante el nombre del conquistador, que por muchos años todavía no había nacido, sino cómo sería conquistado. ¿Qué pasaría? 44,
dice lo siguiente. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos y tu río haré secar. Tened esto en cuenta. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? El que sería, ¿verdad? Dice él, mi ungido, ¿no? Al que él nombra como ejecutor de esta profecía. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Y ahora vuelvo a hablar sobre Babilonia. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Ven? Hasta aquí hemos visto. Primero dice que le dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Y después dice a continuación en el 45:1, dice, no se cerrará. ¿Qué dice la historia? ¿Cómo fue conquistada Babilonia? Bueno, en la noche del 5 de octubre del 539 antes de la era común, es decir, casi 2 siglos después de haberse hecho la profecía, las huestes de Mesopotamia, porque él era medo, es decir, Ciro, medo, él era persa, pero eran dos potencias que venían unidas, los medos y los persas, ¿no? Dice, la hueste de Medo-Persia, comandada por Ciro el Grande, acampaban cerca de Babilonia, pero los babilonios vivían confiados por la situación de su ciudad. Además, como es curioso, dice que estaban de fiesta, dice la historia. Estaban tan seguros que estaban de fiesta. ¿Y qué dice Daniel 5:1 que hemos leído hasta el 30? Estaban de fiesta, Belsasar, y estaban todos reunidos. ¿Y cómo entraron? Heródoto, un historiador del siglo IV antes de nuestra era, dice lo siguiente. Estaban celebrando una fiesta, de modo que se hallaban bailando y se encontraban en pleno jolgorio. En el exterior Ciro había desviado las aguas del Éfro. Había hecho, es decir, una desviación del río Éufrates y la habían desviado a una gran laguna que había. Las aguas habían bajado tanto que ahora, dice Heródoto, pasaron las imponentes murallas, porque el agua solamente le llegaba a los muslos, imponentes murallas, y cruzaron lo que Heródoto llamó las poternas que llevan al río, puertas que por descuido habían dejado abiertas. ¿Ves? Lo que había dicho Ciro. Las aguas se secarían y las puertas se abrirían. Eran, como estaban en río, debajo de las murallas había una parte donde habían puertas de hierro. Pasaba el río, pero no pasaban las personas. Pero por alguna razón, en ese día estaban abiertas. Entraron, conquistaron la ciudad y no hubo ni pelea. Se cumplió tal, como ya había dicho la Biblia, más de 150 años. Evidentemente, cuando conquista Babilonia, Babilonia no es destruida. Sin embargo, la Biblia dice de que sería destruida y no quedaría piedra sobre piedra, ¿verdad? Evidentemente, a partir de esa fecha, fue perdiendo potencia, fue perdiendo esplendor, y para el primer siglo, que todavía existía, era prácticamente como un pueblo. Había perdido casi todo. Es decir, esto demuestra una cosa también, porque muchas personas, al ver que se cumple todo tan exactamente, están diciendo o decían que esto puede suceder porque lo escribieron después de los acontecimientos. En 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Allí había un rollo completo, prácticamente completo, de Isaías, de esta profecía y casi de todo el libro. Casi dos siglos después de que esto se cumpliera, todavía no había desaparecido completamente Babilonia. En el primer siglo lo habían conquistado los partos y unos años después prácticamente dejó ya de existir. Entonces se cumplió la palabra de no será habitada. Es decir, Babilonia terminó convirtiéndose precisamente en un montón de piedras. ¿Notad? Esto es lo que hemos visto de Daniel, de la fiesta y cómo murió Belsasar. Y ahora vemos lo que hoy encontraríamos si vamos a Babilonia.
Este es el texto. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. Y es curioso, a través de los años del siglo pasado, han intentado la reconstrucción de Babilonia. De hecho, Hassan Hussein hizo un palacio, incluso Mussolini en su día también quiso hacer reconstrucción, pero el resultado hoy que simplemente es un lugar turístico, no está habitado. Hermano, ¿qué nos hace pensar esto cuando tenemos un testimonio tan fuerte de la veracidad de la Biblia? Si ya ella, porque estamos hablando de ella misma, con su argumento, con la historia, nos está mostrando su inspiración, ¿cuánto deberíamos valorar ahora el contenido, el mensaje que tiene? La Biblia es un libro para desmenuzarlo, para disfrutarlo. Un libro que nos llena del verdadero conocimiento de Dios. A través de la Biblia y su cumplimiento de tantas profecías, no cabe duda que nuestra fe, aunque es impulsada por el Espíritu Santo, también nos la confirma el conocimiento que tengamos de su veracidad. Por lo tanto, disfrutemos de este regalo que hoy tenemos, que por tantos años ha sido perseguido. Disfrutemos y vivamos su mensaje, porque el mensaje de la Biblia es el que nos va a dar vida. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y testimonio verdadero, como vimos. Si vimos que en el pasado se cumplió, aunque hemos sido llevamos tiempo, ¿no? Pero hemos sido muy escuetos en los detalles, porque se podía ampliar tremendamente. Se ha cumplido todo. ¿Qué nos hace pensar que no se va a cumplir lo que todavía queda? Por eso, hermanos, cuando nos encontremos con críticas sobre la palabra de Dios, utilicemos argumentos fuertes, que derrumben, porque la palabra dice que derrumba toda potestad. Y si la propia historia de la Biblia es un testimonio vivo de que es un libro diferente, un libro de vida, un libro que transforma. Incluso, como dije al principio, en aquellos que han intentado derribar o destruir la Biblia, cuando han visto o se han metido en ella, han sido transformados. Hay nombres. C.S. Lewis fue un ateo que hizo precisamente un intento de contradecir la Biblia y fue uno de los apologetas más importantes después. O este escritor, John McDowell, que lo conocemos, ¿no? Era un universitario que intentó por todos los medios, era un contrario a Dios, quería demostrar la falsedad de la Biblia. Y hoy también es uno de los mayores apologetas que hay. Giovanni Papini, un periodista también italiano, igualmente fue transformado por la palabra de Dios. Y así podríamos hablar de ateos científicos, de todas clases. Hoy muchísimos científicos, cuando más entran en profundizar sobre los mayores conocimientos que tenemos hoy del espacio y del genoma humano, más complejo ven precisamente una existencia casual del ser humano. Por eso, hermano, que la palabra de Dios llene nuestros corazones y que también sea la luz que nosotros podamos llevar a otras personas. Justamente, hermanos, no nos cansamos de insistir en la importancia de estudiar la palabra. Y un día, hablando con una hermana, me decía que tenemos estudios a la carta. Tú has visto que vas al restaurante y tienes comidas para tu gusto. Bueno, nosotros tenemos horarios para tu gusto. De manera que puedas estudiar la Biblia en el horario que te venga bien.